Buenos días, hermanos. Buenos días. Hazme tantito para allá porque sí está muy cerca. Ahí. Buenos días, hermanos. Buenos días. El día de hoy, pues, vamos a hacer otra prédica, ¿no? Para este domingo. Para antes de empezar la prédica del día de hoy, ¿alguien me quiere decir de qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál fue el título? ¿Se acuerdan? Es la salvación, te dará la salvación. La salvación Te dará la salvación. te dará. La salvación. No, la salvación te dará la verdadera libertad, ¿no? Hablamos eso. Bueno. Y bueno, hablamos de un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Lo vinculamos con algunos un video que vi. ¿Se acuerdan qué pasaje de la Biblia hablamos? De Nicodemo, de Nicodemo, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a hacer una oración antes de empezar la prédica el día de hoy. Vamos a hacer esta oración para que, como nosotros comemos alimento físico, el día de hoy lo que vengamos a oír en la palabra de Dios también sea... Voltealos para acá de este lado. Ándale, así ya déjalo. Para que este sea ahora un alimento, pero espiritual, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle al Señor en esta mañana, primeramente, Señor, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, otro domingo más, otra mañana más, respirando de tu aire puro, Señor. Te damos gracias, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque otro domingo me haces entrar delante de tu presencia y otro domingo para servirte, Padre amado y querido. Señor, te pido en esta mañana, Padre mío, que si tu presencia, Señor, si tu respaldo, si el Espíritu Santo no habla en esta mañana, pues que mejor no hable, Señor, porque es mejor que hable el Espíritu a estas personas que nos escuchan, a no decir nada, Padre mío, porque tu Espíritu es el que va a revelar lo que quiere que ustedes sepan y quieren que escuchen. Señor, te pedimos, Padre mío, para que las personas en estos tiempos, Señor, su fe no sea una fe tibia, Padre mío, sino sea una fe caliente, Padre mío. Ciertamente el Señor me decía, ayer y escucharon también una prédica de un pastor, decía que estos eran tiempos de mucha prueba a la iglesia. Muchas iglesias se están cayendo. ¿Por qué? Porque sus congregantes realmente no era una fe salvadora. Solamente era comodidad, y como ya no iban a las iglesias, ahora ya se están conformando con esa tibieza. Por eso es que muchas iglesias se van a caer, ya no se van a poder levantar por falta de sus congregantes, que ya su fe se entibió, cuando debería de ser todo lo contrario. Pero el Señor dice, mas ellos ya han escuchado mi palabra. Si ellos no quieren escucharla más, su prueba no la han aprobado. Entonces vayan fuera, dice el Señor, vayan a buscar a la gente que está hambrienta y que necesita de esa fe salvadora, dice el Señor. Porque bien es cierto, dice el Señor, que todos tienen libre albedrío. Pero en estos tiempos, quien no tenga su fe y no tenga una iglesia en donde congregarse, en donde unos a otros se apoyen y escuchen la palabra de Dios, no podrán soportar las cosas que se vienen, dice el Señor. Es imposible que una persona pueda soportar la tribulación sin el apoyo del hermano, sin el apoyo de las personas de las iglesias. Si tú, dice el Señor, estás escuchando esto y ya no quieres regresar a tu iglesia por miedo o temor, dice el Señor, dice que es anatema, que Él, cuando en el día de que Él venga, le dirán, Señor, Señor, yo iba a la iglesia. Y te va a decir el Señor, yo no te conozco, porque a la iglesia se iba todo el tiempo, no solamente cuando a ti te convenía, sino en los momentos más difíciles, era en donde tenías que ir a la iglesia, para que tu fe no se entibiara y tu fe estuviera caliente.
porque yo vengo pronto, dice el Señor. Y aquel que no tenga su fe caliente, que yo vea que realmente no ha pasado las pruebas que yo les pongo, yo diré, no te conozco y no serás arrebatado de la iglesia. Porque la iglesia, dice el Señor, es la verdadera palabra, es congregarse en una sana doctrina y que estén rodeados y que se apoyen unos a otros, que se den el amor que es la base, dice el Señor, de lo que yo vine a predicar mi evangelio. Y el amor, dice el Señor, sin amor no hay salvación, dice el Señor, y se tiene que ver, porque unos a otros se tienen que apoyar, tienen que escuchar la palabra de Dios. Y no temas, dice el Señor, el Satanás es el que ha puesto ese temor hoy en estos tiempos. Temor a no salir, temor a ir a las iglesias, temor a estar con tu familia. Porque dice el Señor, ¿cómo es posible que Satanás es lo que haya logrado separar a las personas? Si tú eres un hijo mío de Dios, si tú vas a la iglesia, yo no haré que caigas, dice el Señor. Yo no haré que te contagies, porque si es una sana doctrina, una iglesia en donde realmente está el Espíritu de Dios, ¿cómo una persona se va a poder enfermar si la gente viene a las iglesias a sanarse, no a enfermarse, dice el Señor? Entonces mi presencia está aquí. No permitan que Satanás haga que se aleje de la iglesia, de las personas que aman, dice el Señor, porque si es realmente ahí donde uno ve si uno tiene fe o no tiene fe, si tu fe está tibia o si tu fe está caliente. Dice, porque ciertamente, dice el Señor, aunque tú llegues a tener una enfermedad, sea cual sea, si estás en mis manos, yo te podré sanar, te podré curar, dice el Señor. No temas, dice, porque él dice que es lo que más ahorita abunda es el temor, la ansiedad, la depresión, dice el Señor, porque la gente no sabe controlar esas emociones, porque las emociones vienen de la mente y la mente es donde está el alma. Y si tú tienes una alma en el diablo, un alma vacía, es por eso que tienes esto. Pero si tu alma está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahí derramado en ti. Entonces, por eso es que tus pensamientos, aunque estés pasando lo mismo que las personas, no los ves igual, no piensas igual, no tienes miedo, dice el Señor. Al contrario, tu fe se calienta cada día más. Y así es como yo vendré, dice, con la fe caliente, no con la fe tibia, dice el Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos hablas, Padre mío. Y te pedimos, Señor, que todas estas palabras, Señor, la palabra de Dios, sea un alimento espiritual para la gente que nos escucha. Sea un alimento, Señor, que nos llene diario, Señor. Porque no nada más es venir los domingos, y algunos ya ni vienen los domingos, Señor, sino es todos los días leer tu palabra, estar contigo, Señor, unos momentos, aunque sea, dice el Señor. Si tenemos horas para ver tele, para hacer otras actividades, y no tenemos horas para estar con el Señor, dice el Señor que si una actividad te quita el tiempo para estar con el Señor, deja esa actividad. Dice el Señor, deja esa actividad, porque nunca vas a poder hacer bien esa actividad si no tienes el alimento espiritual que se necesita en estos tiempos, dice el Padre. Yo vengo pronto, dice el Señor, y esa promesa se va a cumplir, porque mucha gente se ríe de esta promesa y aún dice, falta mucho aún, yo seguiré en mi vida, dice el Señor. Pobres hombres, que ellos planean su vida y no saben si mañana yo se las quitaré. Señor, te damos gracias, te damos honra, Padre mío, porque estás aquí con nosotros en esta mañana. Amén, Señor. Bueno, hermanos, el Señor realmente habla, ¿verdad? Porque la semana pasada que hablamos de estos temas, les quería decir algo que yo había leído en Apocalipsis y que me quedé con los ojos pelones. ¿Por qué?
Porque se acuerdan de que en Apocalipsis 2 habla acerca de todas las iglesias que han pasado con el tiempo, ¿no? Las iglesias, a cada una de esas iglesias tiene un nombre, y decía qué es lo que veía mal de esa iglesia. Yo leyendo cada una de esas iglesias me di cuenta que la mayoría, las características de cada una de esas iglesias es la iglesia de hoy. O sea, en lugar de ir mejorando, hemos ido empeorando. Por ejemplo, la iglesia de Efeso, ¿qué dice en Apocalipsis 2? Apocalipsis 1:7 dice, la iglesia, yo hice un resumen, pero a le dice que es la iglesia que había dejado su primer amor. En Esmirna, en Apocalipsis 2:8-11 dice, la iglesia que sufría persecución. La 3 es Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Está hablando del espíritu de Betsabé, ¿verdad? Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Si nosotros nos damos cuenta, la iglesia que estamos viviendo actualmente tiene de todas. De Efeso, la iglesia que había dejado su primer amor. ¿Su primer amor quién es? Dios. ¿Cuánta gente ha dejado ya a Dios, a su primer amor? Ya no se acuerdan de él. Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Nosotros ahorita subimos persecución del enemigo, porque no nos cerraron las iglesias. No todo esto hizo que la gente ya no viniera. Es una persecución de una manera diferente a la que vivieron en ese tiempo, pero la estamos viviendo hoy, ¿verdad? La iglesia que necesitaba arrepentirse, Pérgamo. No, ¿cuántos de nosotros no tenemos que arrepentirnos? Más la gente que está allá afuera, más. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa, hablamos del espíritu de Jezabel. No porque dice falsa profetisa quiere decir una mujer, no. Dijimos que este espíritu puede ser hombre o mujer y que está en las iglesias, ¿verdad? Que es un espíritu que se mete sobre todo en los pastores, como vimos, falsos profetas, ¿no? Que se creen, que tienen mucha autoridad, casi se creen dioses. La de Sardis, la iglesia que había quedado dormida, hoy más que nunca mucha gente está dormida, está ciega, ¿verdad? Y la Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y hoy en día hay gente que es de la iglesia y que está esperando pacientemente la venida del Señor también. Y la última, que es la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Esta es la que hay más que nunca hoy, ¿verdad? Que muchos dicen ser hijos de Dios, cristianos, pero tienen su fe tibia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas pruebas que dicen ellos creen en Dios, venían a la iglesia y ahora por miedo, porque se acostumbraron, ya no vienen a la iglesia. Porque el Señor nos pone pruebas, que tengas fe, que confíes en Él, y tenemos miedo. Entonces esa es una fe tibia, no es una fe caliente, ¿verdad? O hay muchos que dicen creer en Dios y tienen miedo, tienen temor, tienen ansiedad. Entonces es la iglesia con una fe tibia. Y como en ese tiempo no nos conocían, en la actualidad y vemos que nos describen claramente. Y lo peor, que es de todas las iglesias, la característica de todas esas, juntándolas, esta iglesia la tiene, ¿verdad? En estos tiempos. Todo lo malo, en lugar de ir mejorando, hemos ido empeorando. Triste, pero así es, hermanos. Entonces hay que quedarnos con esa reflexión, que ser cristianos no nada más es, llevar el evangelio de Dios, también lo que somos, cómo somos representantes en Cristo, pero el Señor dice que si Él no hubiera querido que se hubiera congregado, no hubiera llamado la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, la cabeza, es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el cuerpo? Las personas que vienen a la iglesia. Entonces, si la gente ya no viene a las iglesias, la iglesia no tiene un cuerpo. El Señor puede estar en las iglesias, pero nos está esperando. El Señor nos está esperando y nosotros, ¿no? ¿Dónde? En una iglesia en donde den sana doctrina, es importante que se sigan congregando.
¿verdad? Dice, ¿qué dijo el Señor? Donde yo estoy, no hay temor, no hay miedo, no hay enfermedad. Y si realmente es una sana doctrina, una sana iglesia, ¿ustedes creen que Dios va a permitir que haya este virus ahí? No. Claro que no, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener hoy una fe que... una fe caliente, una fe salvadora, una fe sobrenatural, que aunque tú no lo veas, tú tienes la certeza de que Dios está contigo, ¿verdad? Y el día de hoy, hermanos, yo quise hacer esta prédica porque desde la semana pasada yo quería darla, pero como a veces no es el tiempo hasta que realmente el Señor dice es el tiempo. La semana pasada el Señor quería que habláramos de esto que les comenté y cambié hasta la prédica, pero hoy creo que es el tiempo para hablar de esta prédica y de este tema. El día de hoy, y esta pregunta la vamos a contestar el día de hoy: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué Dios permite mi enfermedad? Y ahorita que estábamos escuchando una alabanza, ¿verdad? Precisamente de la salud, ¿no? De que soy sano, de declarar. Sí. Hablaba acerca de un versículo de la Biblia, Isaías 53. Vamos a leerlo, hermanos. Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. 53. 4, 5. 53, espera. 53, 4, 5. Sí. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces dice aquí que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados, ¿verdad? Muchas personas dicen que las enfermedades no son de Dios, y efectivamente la enfermedad no es de Dios, es del enemigo, pero el Señor las permite. Si no las permitiera, entonces pues no habría enfermedades en sus hijos, porque aquí dice que ciertamente, ¿verdad? Por sus llagas fuimos curados. Lo que hay que tener aquí en cuenta, lo que aquí nos dice, es que nos podemos enfermar, pero con la fe y la certeza que si esa enfermedad es permitida por Dios, es por algo. Y el día de hoy vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque dice que a los hijos de Dios todo obra para bien, incluso una desgracia, una enfermedad hace que podamos encontrar un aprendizaje, ¿verdad? La mayoría de las enfermedades, hermanos, en el cuerpo del hombre, porque hay que recordar que tú puedes tener el Espíritu de Dios, pero somos también carne, ¿verdad? Sí. Y la carne, pues a veces tú dices, soy un hijo de Dios, tengo fe, soy fuerte, pero a veces la carne es la que nos pesa, ¿verdad? Porque la enfermedad trae dolor, trae tristeza, trae desesperanza, trae angustia, trae depresión, ¿verdad? Sí. Entonces muchas veces se comenta que las enfermedades, cuando una persona ve a una persona enferma, sobre todo hijo de Dios, dice que las enfermedades son porque tienes pecados. Y al parecer algunas enfermedades es debido a la esclavitud de la corrupción de la carne, ¿verdad? Este cuerpo que se envejece día tras día va deteriorándose, dañándose. Entonces, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando, ¿verdad? Poco a poco, con los años. Pero aquí, hermanos, el espíritu es el que no envejece. Dicen en la palabra de Dios que más el cuerpo envejece la carne, pero el espíritu no. Entonces por eso hay gente que vemos que está grande, pero tiene el Espíritu de Dios,
Y son personas alegres, con fuerza, con su espíritu avivado, ¿verdad? Y vemos a un hombre de esa misma edad sin el espíritu amargado, triste, con ansiedad, con mucho rencor, dolor por todo lo que ha pasado en su resto de sus años. Entonces sí vemos que tal vez nuestra carne envejeza por el pecado, ¿no? Que nosotros sabemos cuál fue el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestro cuerpo envejece y tiene que morir, ¿verdad? El cuerpo carnal. Pero más el espíritu, hermanos, el espíritu es el que no va a envejecer, es el que siempre va a permanecer joven, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona que tienes el espíritu de Dios, lo que a una persona grande ya no le llama amargado, ya no quiere escuchar cosas, un hijo de Dios escucha alabanzas al Señor y se para y se alegra y se le ve hasta en su cara. A lo mejor se le puede ver su cara físicamente, su piel envejecida, pero se le ve algo en sus ojos que tú dices, este hombre se ve hasta más joven que yo. ¿Por qué? Porque su espíritu, ese es el que está avivado, el que no está enfermo, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 8, 21, 23. Romanos 8, 23. Sí. Romanos 8, 21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice en el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿no? O sea, del pecado, a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, Dios te quita esa esclavitud para darte una libertad gloriosa cuando eres hijo de Dios. Y esto habla del pecado, ¿verdad? Porque dice, sabemos que toda la creación gime una y otra vez y a una hora está con dolores de parto hasta ahora. O sea, porque hasta ahora existen las enfermedades. Pero muchas personas dicen que solamente estas enfermedades son debidas ¿a qué? Al pecado. Los religiosos, si ven a una persona enferma, no, hombre, ya es pecador, tiene algo malo delante de Dios. Porque los religiosos tienen esa idea, que si entonces el hermano no es prosperado económicamente, que si el hermano está enfermo, entonces Dios no está con él y está haciendo algo malo, ¿no? Y sabemos que eso no es así, hermanos, porque ahorita vamos a ver varios ejemplos, pero a veces el Señor puede permitirnos enfermedades, no nada más porque hemos pecado, sino por otras cosas Él las permite. Ajá. Y también muchas veces Dios no permite que seamos prosperados porque el Señor tiene un propósito diferente para nosotros. Y no por eso quiere decir que entonces yo no tenga a Dios. La bendición, mucha gente dice, no, porque dice en la palabra de Dios que tú serás bendecido y prosperado. Dice sí, bendecido y prosperado, pero no tal vez quiera decir de dinero nada más. Tal vez bendecido y prosperado en salud, tal vez bendecido y prosperado en sabiduría, tal vez bendecido y prosperado en una familia bella, en una buena iglesia, ¿no? Es que eso nosotros lo ponemos a lo que nos conviene, pero no es así. Igual las enfermedades, no solamente son por los pecados. El pecado sí de Adán y Eva, por eso envejecemos y se deteriora nuestro cuerpo. Porque aunque tú seas una persona sana, por más que te hagas, vas a envejecer, ¿verdad? Por más que tengas el Espíritu Santo, va a envejecer. Porque esa ir deteriorándose poco a poco es porque por el pecado que cometió Adán y Eva, ¿no? Morimos carnalmente, pero nunca vamos a morir espiritualmente. Entonces, a lo mejor yo me río por algo que vi en la tele chusco
brusco, ¿no? A lo mejor algo inocente. Y la gente se me va a quedar viendo, ¿y esta por qué se ríe así? Porque yo tengo mi espíritu que como de un niño, dice el Señor, que si tú no tienes el alma como un niño, no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros por eso es que tal vez tú tengas 60 años, pero tu alma es como la de un niño, ¿no? La de un joven, estás alegre, vigoroso, tu carácter se ve, no te molesta la música, los jóvenes les tienes que paciencia, ¿verdad? A los niños les tienes paciencia, tienes amor, pero si tú eres que tu espíritu y tu carne están viejas, pues igual va a reaccionar amargado, triste y todo eso, ¿verdad? Esa es la diferencia, hermanos, entre el que todo tu cuerpo y tu espíritu envejezca, de ti depende, ¿verdad? Y vamos a leer 1 Corintios 6:18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? O sea, aquí dice que huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y no solamente habla acerca de la fornicación como tal, porque la fornicación sabemos que mucha gente dirá, es que eso no es malo. Por eso es que la fornicación es mala, porque a través de la fornicación podemos tener varias enfermedades, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Como el SIDA, que el SIDA es una enfermedad mortal. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces decimos, pero ¿por qué yo tengo que tener eso? ¿Por qué tengo el virus del papiloma humano? Dice que es fornicación. Entonces, vemos que la fornicación sí trae ¿qué? Enfermedad, ¿verdad? Por el pecado. Tú dirás, no siempre, ¿verdad? Pero si estás con uno y sigues, pues va a llegar un momento en el que te vas a contagiar. Entonces, aquí, hermanos, nos damos cuenta que fornicar con nuestro propio cuerpo, dice que es el peor de las fornicaciones, porque tú estás pecando contra ti mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas personas tienen estas enfermedades. Por ejemplo, las prostitutas o estas personas que son homosexuales, que no están dentro de lo que deben de hacer, prostituir su cuerpo, por eso es que muchas de ellas terminan mal, con SIDA, ¿verdad? Y con enfermedades que mortales, ¿verdad? O que pues alteran su salud. Entonces por eso es importante, entonces vemos que la fornicación sí trae consecuencias, ¿verdad? Yo quiero hablar acerca de estas enfermedades, hermanos, las cuales nosotros mucha gente, los psicólogos y psiquiatras no las ven tanto como enfermedades, sino alteraciones mentales, ¿verdad? ¿Por qué decimos que estas enfermedades que son de la mente no son como tal enfermedades? Porque recordemos que en la mente están los pensamientos y en la mente está el alma. Entonces, si tú tienes un alma que no es de Dios, está vacía o tiene demonios, ¿quién la está ocupando? Entonces esas alteraciones como son ansiedad, angustia, depresión, anorexia, bulimia, trastornos de bipolaridad y todo esto, esquizofrenia, no son como tal enfermedades. ¿Por qué creen que solamente dan tratamientos para tranquilizar, para estabilizar, pero no te la quitan? ¿Por qué? Porque ese tal no es una enfermedad, eso es que no, si no es una enfermedad, son espirituales,
¿no? Son enfermedades espirituales, por eso es que mucha gente está en el manicomio años, le hicieron de todo y no mejora. ¿Por qué? Porque son espirituales. Lo que hay que hacerle a estas personas es liberarlas, ¿verdad? Por eso es que muchas veces está loca por los demonios que trae. Y si nosotros vemos a esas personas, huelen feo, hablan groserías, y tú dices, pues es que está loca. No, no está loca. Está poseída por demonios. O sea, ya vemos que las características cuáles son de los demonios. No están locas, no tienen enfermedades, sino todo esto que lo hace que son enfermedades espirituales. Las mentales no se tratan muchas veces o no se curan con medicina como algunas otras enfermedades. Porque diferentes tipos de órganos, hermanos, sí pueden ser una enfermedad natural, pero si son aquí de la mente, son espirituales. ¿Y por qué son espirituales? Porque en el alma está aquí en la mente y están los pensamientos. Por eso es que aquí entra el Satanás. Entonces estas enfermedades, por eso es que no son como tal enfermedades, sino son espirituales. Y para esas se necesita que hacer liberación para que salgan esos demonios, ¿verdad? Entonces, las demás enfermedades pueden ser que sí sean enfermedades naturales, porque dijimos que la carne se va desgastando, así como nuestra piel se va desgastando y se va haciendo arrugadita porque la vemos, pero nuestros órganos no los podemos ver porque están adentro. Pero aún así, hermanos, esos órganos como el cabello que se nos va haciendo canoso, como la piel, también nuestros órganos se van dañando y van envejeciendo. Por eso es que a veces ya nos duele el estómago, ya nos duele el pulmón, ya nos duele el corazón, ya nos duele alguna otra parte, o ya nos empieza a dar algún problema, ¿no? Porque también van envejeciendo. Pero también depende de nosotros que no envejezcan tan rápido o que no se enfermen. ¿Cómo? Primeramente también con las emociones, hermanos, porque se ha comprobado que, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que les da a las personas por guardar rencor, por ser personas que guardan mucho rencor, son rencorosas, que le hace algo a alguien y tiene como 25 años y lo siguen recordando y no perdona. Las personas que tienen mucha ira, que luego les dices algo y se alocan, que son personas muy agresivas, sufren del corazón. Tienen estos de que se les sube, se les baja la presión. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú te saltas, la sangre también te empieza a moverse. El corazón se acelera, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor dice que nuestro carácter tiene que ser apacible, ¿verdad? Tiene que ser tranquilo. A veces es difícil, por eso hay que pedirle al Señor que nos dé dominio propio para poder tranquilizar nuestro carácter, ¿verdad? Porque a veces uno quiere, ¿no? A veces cuando está todo bien dices, tú estoy tranquila, pero cuando te hacen enojar, ahí sí se altera todo. Pero a eso, por eso hay que pedirle al Señor que tú ya no seas más tú, sino sea Dios en ti, para que te tranquilice el carácter, ¿verdad? Porque todas estas enfermedades muchas veces vienen o se enferman nuestros órganos por eso, o a veces porque nosotros no comemos adecuadamente. Si nosotros estamos comiendo cosas que son muy pesadas, pues nos va a doler el estómago, muy irritantes, nos duele. Entonces hay que cuidarlo. Cuando nosotros nos cuidamos, nos sentimos mucho mejor. Hacer ejercicio también es importante. Pero son algunas cosas que podemos hacer para ayudar a que nuestros órganos no envejezcan más o se dañen, ¿verdad? Pero las enfermedades, hermanos, muchas veces el Señor Jesús las pone para corregirnos, para hablarnos, para enseñarnos, para manifestar su poder. No siempre son cosas malas. Si Él las ha permitido es porque tienen una misión. Vamos a ver con algunos ejemplos de la Biblia cómo el Señor, por qué permitió enfermedades en sus hijos en ese tiempo y por qué las sigue permitiendo en estos tiempos las enfermedades. Vamos a leer San Juan
San Juan 11, del 1 al 4. Dice, muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, Jesús amaba a Lázaro, era su amigo. Entonces imagínense, sus hermanas le dijeron, Jesús, mi hermano está muy enfermo. Cuando tú amas a alguien y te dicen, alguien está enfermo, ¿no corres a verlo? ¿Tú crees que Jesús no podría haber corrido a verlo? Y sabiendo el Señor que aparte de que estaba enfermo, se murió después. ¿Tú crees que Jesús no sabía que iba a morir? Claro. ¿Y tú crees que el Señor lo hizo nada más porque sí? No. Pues para que dijo, si yo voy, se manifiesta así un milagro más de los que yo he hecho. Pero Él quería que se manifestase la gloria de Dios. Porque aquí dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y tú, si leemos más adelante, leemos que esta enfermedad sí fue para muerte porque Lázaro murió, ¿verdad? Y que ya tenía días de muerto. Imagínate, entonces ya sus hermanos, no, pues ya, Jesús no vino ya. Y así nosotros, hermanos, hay mucha gente que ya fue al doctor y le dijo, de esto ya no sales, de esto ya no te vas a curar, estás desahuciada, ya no. Y si Dios dice, no, si yo permití que llegaras hasta este punto de tu enfermedad, es porque yo quiero que se manifieste la gloria de Dios, no es para muerte. ¿Y cuántas veces hemos visto que el Señor ha manifestado a personas que están ya muy enfermas? No las cura, no las sana, no, entonces ¿para qué lo permite? Para que se vea la gloria de Dios. Y para que se viera aún más la gloria de Dios aquí en Lázaro, hasta dejó que se muriera para que la gente viera cómo es posible que un muerto Dios lo puede resucitar. Entonces si tú estás muerto, ahorita ya te dijeron te vas a morir, tienes COVID y ya estás muy mal, eso no quiere decir que te vas a morir. Si el Señor lo hace para manifestar su gloria, muchos pastores, hijos de Dios, se han enfermado de este virus. Y muchos de ellos han llegado hasta el hospital, los han entubado, pero muchos de ellos no han muerto. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ha permitido para que se vea la gloria en Él, ¿no? Incluso hay gente que se muere y vuelve a vivir. ¿Y qué dice esa persona? Cuenta su experiencia, ¿no? Y se acerca más a Dios. Y la gente dice, wow, ¿no? ¿Cuántas películas no hay que hemos visto de eso? Un pastor, ¿no? La otra vez vi una película en Netflix, de hecho, creo que ya la quitaron, pero ese pastor sufrió un accidente y ya él ya estaba muerto. Y volvió a vivir para contar su experiencia. Pero si nos damos cuenta, hermanos, que a veces Dios permite ciertas enfermedades y a lo mejor no nada más solamente enfermedades físicas, sino espirituales también. Que ya estemos muertos como Lázaro y Él viene y nos vuelve a revivir. Nos resucita. No es que Dios no nos ama, no, por eso es que Él no nos cura, porque mucha gente dice, Dios no me ama, porque si me amara me curara, pero a veces el Señor permite, ya que estés muy mal o incluso hasta que mueras o llegues al hospital, para que la gente en el hospital diga, pues ya se estaba muriendo, moribundo, y ve ya cómo está. Dios lo permite permite una enfermedad para luego mostrar y se pueda ver su gran poder para gloriarse, ¿verdad? A través de ella. Este es el primer ejemplo por el cual Dios permite nuestras enfermedades. Ahora vamos a leer San Juan 9. Del 1 al 3.
Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, dice David, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces hay niños que nacen ciegos o con alguna enfermedad, como este hombre que había nacido ciego, y sus apóstoles le preguntaron, ¿pecó, verdad? O sus padres, por eso es que él está así. Y el Señor dijo, no han pecado, sino sencillamente yo he permitido esta enfermedad para que se pueda evidenciar las obras de Dios en su vida. No sé ustedes, pero al menos a mí Dios me ha permitido algunas enfermedades y precisamente ha sido para esto, para que las obras de Dios se manifiesten en mi vida, entonces yo pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho por mí. No es a lo mejor porque yo tengo algún pecado, he hecho algo, sino porque Dios permite esas enfermedades, para que tú, si pones tu fe en Dios, veas que Él fue el que te curó, ¿verdad? Entonces se manifiestan las obras, los milagros de Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces hay muchos niños que si nacen mal, es porque a lo mejor quiere que se manifiesten las obras de Dios en su vida. Solamente que hay mucha gente que como no cree en los milagros, no cree en estas cosas, por eso es que Dios no se puede manifestar. Pero es que no Él quiera, sino es que a veces nosotros nos alejamos de Dios, ¿verdad? No le pedimos la manera adecuada para que Él se manifieste. No depositamos nuestra fe sobrenatural para que diga, Señor, manifiesta tu obra en mí. Te entrego mi enfermedad, Señor, y si es tu voluntad, para que se pueda ver la obra de tu misericordia en mí por esta enfermedad. No que siempre cuando nos enfermamos empezamos a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Ya no me amas? Cuando debemos de preguntarle primero al Señor, Señor, ¿por qué estás permitiendo esta enfermedad? Si es para que se manifieste tu gloria, si es para que se haga la voluntad, las obras de Dios en mi vida, pues que se haga, ¿no? Lo que quieras hacer con mi enfermedad. Vamos a leer San Lucas 8, 43, 44. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí Dios permitió esta enfermedad de esta mujer que por 12 años ya tenía. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué permitió que esta mujer 12 años tuviera esta enfermedad? Porque mediante esa enfermedad ella se acercó a Él, ¿verdad? Lo tocó. Y muchas veces Dios permite ciertas enfermedades, incluso de años, para que nos acerquemos a Él. Porque el dolor nos acerca a Dios, hermanos. Pues es que Dios permite ciertas enfermedades. A veces esta mujer había gastado, dice que todo en médicos, ya había buscado todo. ¿Y cuánta gente? Por eso es que le digo que el dinero no es bendición, hermanos. Nada más. Porque mucha gente tiene dinero, como ahorita, tiene dinero, hermanos, pero no se puede salvar del COVID. ¿Por qué, hermanos? Porque esta mujer gastó todo. ¿Y cuánta gente no ha ido a los mejores médicos, ya hizo todo y sigue enferma? Porque lo que Él quiere es que te acerques a Él, y entonces Él te va a curar, ¿verdad? Dios permite enfermedades para acercarnos a Él, como lo hizo con esta mujer,
Justo en el momento cuando había gastado todo lo que tenía, no había esperanza, ella volteó su mirada a Jesucristo, el Hijo de Dios. Se acercó, le tocó y recibió su milagro. Entonces vemos que Dios permite enfermedades para que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Porque dice el Señor, si yo no permito esta enfermedad, nunca esta persona se va a acercar a mí. Y lo hemos visto que a veces hasta dice, ¿cómo es que me pude enfermar de mi rodilla si yo nunca me caí, nunca me golpeé y tengo esto? Pues Dios lo permite que pasemos por dolor para que nos acerquemos a Él, porque de otra manera no nos íbamos a acercar al Señor. Ahora vamos a leer San Lucas, pero ahora 1. San Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta en el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, aquí la enfermedad del sacerdote Zacarías, ¿por qué fue? Fue una enfermedad permitida por Dios por ser incrédulo, por no creer en Él, en la palabra que el ángel Gabriel le había dicho, que su esposa Elizabeth, a pesar de que era estéril, ella iba a tener un hijo, quien iba a ser Juan el Bautista, el que le iba a abrir paso a Jesús, Juan el Bautista, el que empezaba a hacer los bautizos y el que empezaba a hablar de lo que venía a hacer el Señor. Entonces, Zacarías fue mudo, porque no obedeció, no creyó por incredulidad. Y muchas veces el Señor nos permite enfermedades. El Señor ya te dijo, me tienes que servir, tienes que hacer eso, tienes que ir a hablar a la gente, ayuda a tu hermano, no seas piedra de tropiezo, haz esto, haz lo otro, ya no estés blasfemando en contra de mi hijo, ayuda a tu hermano, en lugar de que le pongas piedras, ayúdalo. Si Dios te dice algo, hermanos, tenemos que hacerlo, porque si no, a veces Dios nos va a permitir una enfermedad hasta que nosotros digamos, no, Señor, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Y fíjense, Zacarías, una persona incrédula, porque viendo que el propio ángel Gabriel le vino a hablar, no creía. Y así muchas veces nosotros, Dios nos da promesas de que va a pasar esto, y nosotros por ser impacientes no creemos, incrédulos, y entonces el Señor nos permite una enfermedad por incrédulos, ¿no? Porque dice el Señor que el que ama corrige. Entonces a él lo corrigió por incredulidad, porque tenía que tener más fe, ¿no? En el Señor. Por eso es que él le permitió esa enfermedad. Bueno, ahora vamos a leer 2 Corintios 12, 7, 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿A quién le dio su aguijón en carne? A Pablo, ¿no? Este hombre que vino a hacer algo mágico aquí a la tierra, que fue el llevar el evangelio a los gentiles. ¿Cómo es que Pablo
Pablo, que era un hijo de Dios, tenía una enfermedad. Cuando hablan en aguijón en carne es una enfermedad. Se dice que pudo haber sido ceguera, que no quedó totalmente cuando vino el Señor a hablarle y que quedó ciego, que totalmente no le quitó la ceguera, ¿no? O pudo haber sido otra enfermedad, o también mencionan que también su carácter, que Pablo tenía un carácter un poco altanero, un poco fuerte, y entonces Dios por eso le ponía ese aguijón en carne, como diciendo, a ver, tú te tienes que estar conmigo. Le puso el aguijón en carne para controlar su dominio propio, pero en sí lo que dicen que fue una enfermedad. ¿Por qué? Porque ya él ya conocía el carácter de Pablo. Imagínense ahora con estas revelaciones que él le había dado. Por eso es que Dios le permitió una enfermedad al apóstol Pablo, porque él conocía su corazón. Sabemos que él conoce nuestro corazón. Y entonces él le permitió eso porque él había recibido revelaciones divinas, lo cual podía producir en él una tendencia a enorgullecerse o tener vanagloria. Y esto se lo permitió Dios, el aguijón, para que él no se exaltase desmedidamente. Entonces, en muchas ocasiones, Dios conoce nuestros corazones. Entonces, Él sabe que nos tiene que poner un aguijón en carne porque sabe que esa debilidad nos acerca a Dios, ¿verdad? Entonces, como a Pablo le permitió el aguijón en carne, por eso es que les digo, no porque digas tienes una enfermedad quiere decir que no tienes el Espíritu de Dios o no seas un hijo de Dios. Vemos que Pablo era un hombre, pues el Hijo de Dios tenía el Espíritu de Dios, venía a hacer una misión y aún así tenía su aguijón en carne, porque el Señor conocía su corazón, que si no le ponía esa enfermedad, él no iba a estar a sus pies, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos permite enfermedades porque nos conoce y sabe que de alguna manera con eso Él nos controla y sabe que nosotros por ese dolor, por la enfermedad, nosotros somos débiles. Entonces Él nos da, dice que se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso es que nos da a veces esas enfermedades. Porque sabe el Señor que si te da esa enfermedad y te da muchas cosas, a lo mejor vamos a poner, sí te da riquezas, pero también te pone ciertos aguijones en carne en ti. ¿Para qué hace? No para que digas yo tengo todo, sino digas pues no tengo dinero, pero no tengo salud, o tengo algo que me hace que me acerque a Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. No en todos es así, porque a lo mejor hay gente que no está enferma, porque el Señor sabe que esté o no enferma, Él va a estar con Él, ¿no? Y ella va a estar con el Señor, va a hacer su voluntad. Pero a veces no, porque el Señor nos conoce. Y el Señor conocía el corazón de Pablo, que él, de por sí como era, pues podía enaltecerse o, como dicen, tener vanidad, ¿no? Vanagloriarse. Por eso es que el Señor le permitió estas enfermedades a Pablo. Entonces, algunas enfermedades Dios las permite para que permanezcamos con los pies puestos sobre la tierra, para que reconozcamos que dependemos totalmente de Dios y para que debido a las cosas que Dios no nos ha dado, no nos vayamos a enorgullecernos, que nos dé cosas y no nos vayamos a enorgullecernos, ¿no? Como muchos pastores, ¿verdad? Que ya se creen, no, de acá. Por eso no es bueno que dice tener mucho dinero, porque esos pastores perdieron los pies. A veces por eso es que Dios nos permite también tener tanto dinero, porque el Señor sabe que si tienes dinero vas a perder los pies. Les digo, el Señor sabe, el Señor conoce nuestros corazones, por eso es que algunos son, ¿qué? Prosperados, y algunos no, o a lo mejor otros tienen una enfermedad y otros no, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. Ahora vamos a leer Job 2. Job 2, 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres de fatuas has hablado? ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un hombre que lo tenía todo, pero aquí vemos cómo Satanás le dijo que tocara su carne. Y el Señor le dijo que sí, se lo permitía, pero que no tocara su vida. Y a veces así es Dios. Nosotros así estamos. Tienes una enfermedad y tú dices: ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Porque Dios se lo permitió a Satanás, pero le dijo: esta enfermedad no es de muerte, ¿verdad? Y aquí, ¿qué podemos aprender de estos pasajes de Job? Primero, ¿por qué Dios permitió esta enfermedad a Job? Para confirmar su integridad delante del enemigo, diciendo: mi hijo no me va a fallar delante de ti. Él lo conocía, el corazón de Job, y por eso lo permitió. Número 2, para probar a los que le rodeaban, sus amigos, su esposa, la fe que Job tenía delante de Dios. Todos le decían a su esposa: maldice a Dios. Sus amigos: maldice a Dios. Mira tú tanto que hablas de Dios, tanto que estás ahí, y mira cómo te tiene. ¿Cuánta gente no estás enferma y te dice a ti eso? ¿No es así? ¿Y qué le dijo Job? Estaremos en lo bien, pero en el mal no lo recibiremos. Nosotros tenemos que estar el Señor en las buenas y en las malas, no nada más en la salud, sino también en la enfermedad. Entonces Dios permitió a Job esta enfermedad para mostrarle a la gente la fe que él tenía en él. Por eso es que a veces Dios permite ciertas enfermedades. Hay gente que está enferma, tiene cáncer. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué permitiste el cáncer? Pues lo permitió porque Él conoce su corazón y sabe que este hijo de Dios, aunque tenga cáncer o la enfermedad que tenga, Él va a mostrar su fe, ¿verdad? Entonces le va a hablar a la gente: mira, tienes que tener fe. Van a ver cómo esa persona tiene un fe en medio de su dolor. ¿Y qué va a pasar? Que la gente, muchas por eso se convierten, porque ven tu fe. Por eso es que Dios a veces permite enfermedades, y a veces Dios permite sanarte, pero a veces esa misma enfermedad permite el Señor llevarte. Pero en medio de esa enfermedad, la gente aprendió algo, que es de que aunque estés enfermo con el dolor, tienes que tener esa fe como esa persona que murió teniendo esa fe. Entonces por eso es que a Job le permitió tener ese dolor, para que su esposa, la gente que lo viera que el amor que tenía a Dios y la fe que él tenía a Dios. La tercera cosa que hizo esta enfermedad a Job: promover a Job a un mayor conocimiento de Dios a través de la enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces, si no nos enfermamos, no conocemos el dolor. Entonces, cuando nos enfermamos, aprendemos muchas cosas. Aprendemos no solamente a ser más fuertes, porque la enfermedad nos hace ser más fuertes, tanto físicamente como en la fe. Una enfermedad nos puede hacer crecer nuestra fe, porque dependemos de Dios, ¿verdad? Entonces las enfermedades luego Dios nos las permite para que nosotros podamos tener un mayor conocimiento de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a veces, como Zacarías, si no nos pone una enfermedad, no creemos o no lo hacemos por desobedientes, ¿verdad? Entonces a Job Dios le permitió por tres cosas. Primero,
por confirmar su integridad delante de Satanás. Segundo, para probar a los que le rodeaban, incluyendo su esposa y amigos, la fe y el amor que él tenía por Dios. Y tercero, promover a Job a un mayor conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que en las enfermedades a veces Dios se las permite a Satanás, porque a través de ellas que o Dios nos corrige, o Dios nos enseña, o Dios nos promueve para ver la gloria de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí está diciendo que a lo mejor yo no me enfermo, pero a lo mejor otra persona puede enfermar. Entonces algunas enfermedades también son permitidas por Dios, no solamente a nosotros, sino a las personas que amamos, a las personas que tenemos alrededor, porque con el propósito muchas veces de acercar a las familias. Hay muchas veces que cuando una persona, un padre o una madre enferma y está lejos de los hijos, a veces las enfermedades vuelven a unir a la familia, ¿no? O un hijo, una enfermedad de un hijo vuelve a unir el matrimonio, ¿no? Que estaba perdido. Entonces a veces Dios permite ciertas enfermedades, no a lo mejor a nosotros, sino a las personas que viven con nosotros, que amamos, para enseñarnos a estar más juntos, ¿verdad? También esto lo permite el Señor para estimular nuestro amor a los demás. Nos hace ser personas más empáticas con el dolor y a mostrar compasión por los demás. Sobre todo llevarnos a tal punto en que no pensemos solamente en nosotros, ser egoístas, sino también en aquel que sufre a nuestro lado. Porque muchas veces nosotros solamente pensamos en nuestras enfermedades, en las cosas mías, pero cuando vemos una persona que sufre más que nosotros, decimos, pues ¿qué son lo que yo tengo a comparación del dolor de esta persona, verdad? Porque a veces vamos a un hospital y dices tú, yo me quejo de esto, y viendo a gente que está peor que tú. Imagínate teniendo un familiar que amas, que quieres, viendo el dolor, te pones a pensar que lo tuyo pues no tiene tanta importancia, ¿verdad? Nos hace ser más empáticos con el dolor. Vemos una persona que está enferma y pues comprendemos, sentimos a veces el dolor que ella siente, a veces lo sentimos también nosotros, y eso nos acerca también a Dios, acerca a la persona enferma, pero también acerca a la persona que está a su alrededor. Por ejemplo, ahorita mucha gente que ha perdido a su familia, que ha visto cómo se han ido, cómo han sufrido con esta enfermedad. Mucha gente que vivió, ¿no? Que a lo mejor se enfermó, que vio a su familia, o que no se enfermaron ellos, pero que las vio. ¿Qué pasó? Pues que eso a lo mejor los va a acercar a Dios, ¿no? Los puede acercar a Dios. Nos podemos dar cuenta que pues, lo que a veces tenemos es pasajero, ¿verdad? Entonces por eso es que Dios a veces permite cosas en nosotros, estas enfermedades, pero no nada más porque hemos pecado, sino muchas de ellas son por estas razones que hemos hablado y que en la Biblia habla mismo, porque Dios a veces las permite, ¿verdad? Entonces no pensar que porque yo estoy enfermo, entonces Dios no me ama, Dios no me escucha. No, hermanos, sino muchas veces Dios permite esas enfermedades por otras razones. Para acercarnos más a Él. Para acercarnos más a Él, para que en Él se manifiesten las obras de Dios en nuestra vida, para vanagloriarse el Señor, para corregirnos, ¿verdad? Por incrédulos, por desobedientes a veces, o a veces como Job para aprender más, para que la gente vea realmente de lo que es la fe, ¿verdad?
para que el Satanás mismo Dios le diga, mira, le pegue, le dé un trancazo, mira, este es mi hijo, ¿verdad? Que aún en su dolor no me maldice. O como Pablo, ¿por qué Dios se lo permitió? Porque si conoce Dios nuestros corazones, permite que tengamos un aguijón en carne que no sea mortal, un dolor que esté ahí, porque sabe que el dolor nos acerca a Dios, nuestra debilidad, esa debilidad nos perfecciona, porque nosotros, el dolor, la debilidad nos acerca a los pies del Señor y eso hace que no nos alejemos, o como estos pastores que ya se creen todo, para que diga, a ver, tendrás dinero pero estás enfermo, tienes una enfermedad y eso hace que no te sientas glorioso, ¿verdad? O como la mujer que por mucho tiempo tuvo una enfermedad, Dios la permitió porque Él quería que se acercara a Él y que ella viera que todo el mundo, las medicinas, no le iban a curar, sino Él quería que se acercara a Él. Entonces, hermanos, recuerda que Dios es el que tiene la última palabra en tu enfermedad. No nos aferremos a lo negativo y no permitas que el dolor, la tristeza, la aflicción, la desesperación, los deseos de desesperanza, que quizás produce una enfermedad que padeces, te nuble los ojos de la fe, para no permitirte ver que quizás Dios permitió estas enfermedades, pero Dios la permitió no para matarte o destruirte, sino con un propósito en tu vida. Rápidamente, hay que hacer una oración, hermanos, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerla para pedir nuestra sanidad. Entonces, primeramente que nada, hay que pedir y orar por nuestra sanidad. Decirle, Señor, si es tu voluntad, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor, o si es por disciplina, Señor. Señor, dime por qué tengo esta enfermedad y el Señor te lo va a decir. ¿Por qué tienes esta enfermedad? Como vimos estos casos, por disciplina, por pecado, porque Él quiere hacer alguna obra en tu vida, porque quiere que te acerques más a Él. El Señor te va a hablar por qué tienes esas enfermedades. ¿Por qué? O como Zacarías, porque no creíste en algo que Él te dijo, por ser incrédulo en su palabra. No sé, solamente el Señor es el que te lo va a mostrar. Y cuando uno le pregunta a Dios, Él te contesta de maneras que ni tú te imaginas que te iba a contestar. Entonces pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué yo estoy enfermo? Y el Señor te va a decir por qué estás enfermo. Muchas veces a lo mejor no nada más es por una cosa, pueden ser dos. Puede ser el Señor que diga por tu pecado, pero aparte de por tu pecado, esa enfermedad va a ser para que te acerques más a mí. Puede ser, ¿no? No sabemos, pero puede ser que no solamente sea una, sino dos cosas o más por las cuales tú estás enfermo. Describe en tu oración, vamos a leer Salmos 38 para que ustedes vean un ejemplo. Salmos 38, 5-10. Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado, molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Parece que esto lo hubiera escrito Job, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que les doy a entender, primero es decirle, al saltar al Señor, oh Señor, mi Dios, tú eres mi Dios todopoderoso,
Y después decir, Señor, yo vengo aquí si es tu voluntad, por tu misericordia, por tu compasión. Señor, quiero que me cures de esta enfermedad. Muéstrame por qué yo estoy enfermo, Señor. Y después vas a describir tu oración como vemos en este salmo. Decirle al Señor, Señor, estoy cansado. Ya no camino como antes, Padre. Me duele la rodilla, Señor. Tú has prometido en la palabra de Dios que volaremos como las águilas, que no nos cansaremos ni nos fatigaremos. Señor, y yo no puedo ni bajar las escaleras, ni dar un paso, Señor. Describir lo que tú sientes, decirle, Señor, este dolor, Padre mío, no me deja, no me ha dejado, Señor. Es un dolor ardiente, punzante, de noche y de día. Como tú sientas tus dolores, lo que tú sientas, tus aflicciones, cómo te sientes, tus cargas, entrégaselas a Dios en esa oración. No, sí, los salmos son bonitos, pero recordemos que el Señor no quiere repeticiones. Lo que Él quiere es que le abras tu corazón. Como el Padre Nuestro es un ejemplo de cómo debemos de hacer nuestra oración, mas no repetir siempre el Padre Nuestro. Sobre todo cuando estés haciendo tu oración, no te niegues a llorar. Porque el Señor nos dice que las lágrimas son un consuelo. El Señor viene y te limpia tus lágrimas. Entonces, cuando tú lloras y le dices al Señor todo lo que sientes, el Señor viene y te consuela y te limpia esas lágrimas. Esas cargas que tú estás sintiendo en ese momento se las entregas al Señor. Vamos a leer Salmo 6:6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Pero aquí es importante llorar, hermanos, porque a veces cuando uno llora se limpia el alma. Entonces, quien te haya dicho, no, llorar es de débiles, llorar no es de hombrecitos, está mal. Recordemos que esas palabras vienen de Satanás. Sabe perfectamente Satanás que si tú lloras, el Señor viene y te da consuelo. El Señor viene y limpia tu alma. Y eso es lo que no quiere Satanás. Por eso es que a los hombres y a las mujeres se les ha dicho que no llores. Pero por medio de llorar, si tú has llorado, yo cuando lloro tanto y descargo mi alma al Señor, después siento una paz, una tranquilidad. Porque dos funciones que tienen las lágrimas es que lubricar nuestros ojos. Pero otra cosa que tiene las lágrimas es limpiar nuestra alma. Y que el Señor venga y te limpia. Él te limpia las lágrimas, dice en la palabra de Dios, para consolarte, para que tú sientas el amor. Entonces, si no lloras, ¿cómo vas a sentir el amor del Padre? Y sobre todo, decirle al Señor que entregas tu vida, tu enfermedad en sus manos, porque su voluntad va a ser perfecta, la que Él quiera para ti. Y después también hay que aclamar al Señor. Clama al Señor, haz una oración en donde diga, Señor, ven en este momento, Padre mío, ven, Señor, ven a curar mis huesos secos, ven a curar todo aquello que está destruido, Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Lo que también hay que hacer, hermanos, es decirle al Señor, no me desampares, Señor, en estos momentos de mi enfermedad. Vamos a leer Salmos 38. Dice el Padre, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas ocultas, ¿verdad? Entonces, si tú clamas al Señor, Él te va a hacer ver por qué estás enfermo. Él te va a responder. Salmos 38, 21, 22 y dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate, ayúdame, oh Señor, mi salvación. Esto es un ejemplo que encontramos en los salmos, pero incluso si tú ya eres grande, hay salmos en donde habla el Señor, no me desampares en mi vejez, ¿verdad?
Entonces, estos salmos son buenos porque estos salmos hablan de mucho dolor. Si nos damos cuenta, algunos hablan de dolor. Entonces, cuando tú estés enfermo, tengas algún dolor, es importante leer salmos y no repetir a lo mejor lo que está ahí, repetirlo con tus palabras, ¿no? Tomarlo como referencia, hacer tú tu oración al Señor. Después y por último, confiesa tus pecados, hermanos. Vamos a leer Salmos 38, 17, 18, que es ahí mismo, pero ahora 17, y dice: pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Entonces, en tu oración final, dile: Señor, perdona mis pecados, me declaro culpable. Y al final confía y entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Dile: Señor, sáname porque estoy enfermo. Sáname, Padre mío, porque mis huesos están cansados. Si es tu voluntad, Señor, que así sea. Que sea mi vida, la pongo en tus manos, que sea tu voluntad. Entonces, ya sea que te enfermes o que sigas enfermo, es porque es la voluntad de Dios, y a veces seguir la voluntad de Dios es muy difícil, hermanos, pero sabemos que es la que Él nos ha dado. No dice que la voluntad de Dios dice que es buena y perfecta, pero no dice que no va a ser difícil. Dice es buena y perfecta, y solamente Dios sabe por qué, ¿verdad? Tal vez aquí ha sido un problema tuyo que nunca le has preguntado al Señor del porqué de tu enfermedad. Por eso a lo mejor llevas 12 años como esta mujer con esta enfermedad y has visto otras cosas, pero nunca has mirado al Señor. Tal vez si tú le preguntas al Señor y el Señor te hace ver por qué esta enfermedad, tal vez te puedas curar más pronto cuando tú, si es por desobediencia o porque te quieres acercar a Él o por el pecado. Si tú dejas el pecado, si tú le eres obediente al Señor, si te acercas a Él, pues el Señor te va a curar, ¿verdad? Todos los pacientes en el pasado y todos estos ejemplos que vimos en la Biblia fueron sanados. Así Dios puede sanarte a ti también en este tiempo, ¿verdad? Porque no somos diferentes a los demás, somos iguales. Entonces, si es la voluntad de Dios sanarte, Él te va a sanar. Vamos a hacer una oración más o menos con los pasos que vimos para hacer tu oración de sanación. Y en esta mañana, si tú tienes alguna enfermedad, algún dolor en tu vida, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que venga en esta mañana. Señor, ven en esta mañana, Señor. Ven, desata el Espíritu Santo de Dios, Padre mío, para hacer esta oración en este momento, para que vengas a curarnos, Señor, a liberarnos de nuestras enfermedades, porque como leímos al principio, ciertamente tú llevaste ya nuestras enfermedades en la cruz, y por tus llagas nosotros somos curados, somos liberados, Padre mío. Y con esa fe ardiente en ti, caliente, Padre, no tibia, declaramos, Padre, que cualquier enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo en este momento será, Señor, curada. Seremos, dile al Señor, estamos confiados que seremos liberados de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras enfermedades. Dile al Señor, Dios y Padre, que estás en los cielos. Tú, Señor, eres misericordioso y compasivo. Me acerco a ti en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En Dios, Señor, no puedo, Señor, con esta enfermedad. Dile, me es difícil, es duro, mi dolor y mi pena, Señor, es grande. Ven, sáname por tu poder. Sáname, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Sáname por la hora perfecta del Señor Jesucristo, porque Él derramó la cruz, la sangre en la cruz, Padre, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Si yo he pecado y por eso esta es enfermedad, Señor,
Por la sangre de Cristo, Señor, permite que yo sea curada, Señor. Por las llagas del Señor yo fui curado. Sáname, porque en ti, Señor, debe de haber paz. Sáname, porque tuyo es el poder y puedes hacerlo, Señor. Sáname, porque tú eres eterno, no cambias. Eres el niño de ayer, de hoy, por todos los siglos. Señor, delante de ti yo confieso mis faltas. Delante de ti confío en tu soberanía, voluntad, en tu perfecta sabiduría. Me declaro dependiente de ti, Señor. No me abandones, Señor. Ten misericordia de mí. Guarda mi vida, Señor. Tú eres quien me libra de cualquier mal y de mis enemigos y de cualquier enfermedad. Confío en ti y espero en ti. Gracias, oh Padre Celestial, Padre Santo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a hacer una oración de liberación. En esta mañana, agárrate ahí donde tengas algún dolor, donde tengas el dolor, agárrate. Y dile, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, todos los males, todo el dolor, todas las enfermedades que están haciendo, Señor, que yo esté enfermo, que yo esté molesto, Señor, que tenga ansiedad, dolor, depresión, se van en esta mañana, porque mi cuerpo es del Señor Jesucristo. Es libre de enfermedad, Padre mío, porque como dice la oración, por tus llagas somos curados, Señor. Curados de todas las enfermedades, de todo dolor, Señor. Ven, Señor, que tu sangre venga en este momento, Señor, y que sea mi sangre, Señor, en mi cuerpo, que vengas a curar todo lo que está mal, mis órganos, mis pulmones, mi corazón, mi cabeza, mi nariz, mi estómago, mis piernas, todo lo que esté mal, díselo al Señor en esta mañana. Ven a quitar esta enfermedad, Padre, gastritis, colitis, ansiedad, depresión, diabetes, Señor, hipertensión, Señor, sinusitis, Padre mío, Padre Santo, ven a quitar todas las enfermedades, Señor, porque ya no podemos seguir así, Señor, porque no podemos estar bien en tu santa voluntad con dolores, Padre, porque nos aturdimos, perdemos, Señor, la esperanza, perdemos, Señor, la paz. Te pedimos, Señor, Padre mío, que en medio de nuestros dolores, en medio, Señor, de estas tribulaciones, estés con nosotros, y declaramos que Satanás, Señor, se va de nuestro cuerpo, porque este cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo. Ningún mal, ningún espíritu maligno, Señor, que nos esté atormentando, se va, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dile, no lo acepto, y dile, sal de mi cuerpo, sal de mi vida, porque este cuerpo y esta vida y esta alma es del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y así hay que hacer nuestras oraciones, porque Satanás, cuando nosotros acariciamos nuestros dolores y estamos ahí aturdidos en una silla, en la cama, es lo que él quiere. Y le dice el Señor, ¿ya ves? Te dije, el primer round, ve cómo lo tengo. En cambio, si ve Satanás, el enemigo, que tú oras, que reprendes, que a pesar de tu dolor sigues teniendo fe, si estás fuerte, firme, va a decir, no, mejor me voy. Y entonces muchas veces es cuando se van esas enfermedades, ¿verdad? Porque como Job, que le hizo esta enfermedad para probar el Señor que era un hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a poner una alabanza, se llama Mi Sanador, para que le pidas al Señor que venga a sanarte, a curarte y a liberarte en el nombre del Señor Jesucristo.
santo, con tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu mente tengo vida, oraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Existe en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu mente tengo vida, oraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador.
mano sanadora del Todopoderoso está aquí. La mano poderosa. Él te sana, La mano poderosa. Él te hace libre. Él te sana y Él te Proféticamente libra de extiende la mano al que tiene sana. En nombre del poderoso del Señor. Declaramos que está sanado. Señor, declaramos sanidad. Con Él. Por tus llagas somos Sanos. sanos. Somos sanos. Por Por tus heridas, Heridas. por tu sangre, Por tu sangre. hoy somos Hoy libres. somos libres. Ordenamos que toda enfermedad se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que toda lepra, que es tipo del pecado, tipo de ataduras, tipo de maldiciones, ordenamos que hoy se vaya en el nombre de Jesús. Somos una generación limpia, somos una generación que le pertenece a la sangre de Cristo. No le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos a ninguna enfermedad, le pertenecemos a la sangre del Cordero de Dios. Somos libres, Soy libre en el nombre poderoso del Señor. somos libres. Libres en esta mañana. Yo quiero que estos segundos tú declares sanidad sobre tu casa, sanidad sobre tus hijos, sanidad sobre esos jóvenes que tal vez hoy están heridos, que tal vez le fallaron a Dios, que tal vez se sienten fracasados, tal vez aquellos jóvenes que nadie da nada por ellos. Hay alguien que lo dio todo por ti, se llama Cristo Jesús. Hay perdón, hay sanidad, hay restauración en el nombre y en su nombre. Nuestra confianza debe estar solo en el Señor Jesucristo. Agradecemos mucho que nos hayan visto otro domingo más. Por favor, si este mensaje les ha ayudado, compártenlo. Recordemos que hoy más que nunca hay que compartir la palabra de Dios, hermanos, a tu familia, a tus amigos, porque, hermanos, el Señor ya viene pronto. Vemos todo lo que está pasando y lo que va a venir, y si no tenemos a Dios en nuestra vida, no vamos a poder soportar. Después no digas: ¿por qué mi papá murió y yo no le hablé de Dios y ahora yo no sé si está en el cielo o en el infierno? Pues porque tú fuiste culpable, porque no llevaste la palabra de Dios a tus amigos. Por favor, compartan la palabra, no les dé pena. Recordemos, hermanos, que a veces no compartimos las cosas porque nos da pena, porque nos van a rechazar, porque van a hablar. Pero si el Señor, el día que tú estés de frente de Él, si es que estás enfrente, te va a decir: tú no compartías la palabra de Dios, no hablaste la palabra de Dios, por eso es que estás aquí, o por eso es que tu hijo, tu hermano, tu mamá, tu papá, tus hijos no están aquí contigo, porque tú no fuiste valiente y no compartiste, me negaste. Entonces, hermanos, hay que compartir esta palabra a las personas que las necesitan, a las personas que están enfermas, a las personas que tienen depresión, ansiedad.
Hay que compartirlo hoy más que nunca. A alguien que sepas que tenga coronavirus, compártelo, hermanos, porque eso es lo que quiere el Señor, que compartamos la palabra de Dios. Les agradezco en el nombre del Señor Jesucristo y nos vemos la próxima semana con otra oración más. Amén. Que Dios me los bendiga y si Dios quiere aquí estaremos, primeramente Dios.